Imagina un mundo donde confesar la verdad no dependía de tu voluntad, sino de un objeto diseñado para arrancarla de ti, sin importar el costo. Bienvenidos al primer capítulo de este viaje oscuro y revelador. Hoy hablaremos del hierro de la verdad, una herramienta que parece sacada de una pesadilla medieval. Este artefacto no era solo un instrumento de tortura, era un símbolo de poder absoluto, diseñado para quebrar tanto el cuerpo como la mente. El hierro de la verdad, también conocido como el cinturón de castidad con pinchos, era una especie de corsé metálico ajustado al cuerpo de la víctima. Pero aquí está el detalle escalofriante: estaba equipado con puntas afiladas que se clavaban en la piel si la persona se movía o intentaba liberarse. No era suficiente con causar dolor físico, el objetivo era infligir un sufrimiento psicológico constante. Un recordatorio incesante de que cualquier movimiento, por pequeño que fuera, empeoraría las cosas. Ahora, piensa en esto: ¿qué harías si supieras que el simple acto de respirar profundo podría significar más sangre, más dolor? Esta tortura no buscaba simplemente castigar, buscaba controlar. Era una forma de decirle a la víctima: tu cuerpo ya no te pertenece. Y lo peor de todo es que esta práctica no era un caso aislado. Fue utilizada en Europa durante la Edad Media, especialmente contra mujeres acusadas de adulterio o brujería. Sí, lo escuchaste bien, muchas veces, el pretexto para usar esta herramienta era simplemente el juicio moral de una sociedad que temía a quienes se salían de las normas. Pero aquí viene algo aún más perturbador. El hierro de la verdad no solo era utilizado como castigo directo. También servía como una amenaza pública. Se exhibía en plazas y calles, un recordatorio cruel de lo que podía pasarle a cualquiera que osara desafiar las reglas establecidas. La sola visión de este aparato bastaba para sembrar el miedo en comunidades enteras. Imagina caminar por tu ciudad y ver colgados estos artilugios, sabiendo que podrían ser usados en ti si cometías un error. Y no creas que estas prácticas quedaron atrás en el pasado. Aunque hoy en día nos parece inconcebible, hay formas modernas de control y castigo. Piensa en cómo algunas sociedades todavía utilizan el miedo como herramienta de dominación. El hierro de la verdad no fue solo una invención física, fue una idea, una forma de pensar que ha sobrevivido de maneras más sutiles, pero igualmente dañinas. Las infecciones eran inevitables, y muchas veces la muerte no venía rápidamente, sino que se arrastraba lentamente, dejando a la víctima en un estado de agonía interminable. Sin embargo, lo que hace que esta tortura sea particularmente cruel no es solo el sufrimiento físico. Es la psicología detrás de ella. Imagina saber que cada movimiento, cada intento de escapar, solo empeorará tu situación. Esa sensación de impotencia absoluta, de estar atrapado en un ciclo de dolor sin salida posible, es lo que convierte al hierro de la verdad en una de las formas más crueles de tortura jamás creadas. ¿Qué pasaría si te dijera que esta tortura no solo existió en la Edad Media, sino que sus principios básicos aún influyen en cómo pensamos sobre el castigo y el control hoy en día? Ahora que hemos explorado el hierro de la verdad, prepárate para descubrir otra forma de tortura que llevó el sufrimiento físico a niveles inimaginables: la rueda del sufrimiento. ¿Estás listo para continuar? ¿Qué sucede cuando el castigo deja de ser solo físico y se convierte en un espectáculo público? Bienvenidos a la historia de la rueda del sufrimiento, una herramienta que revela cómo el miedo puede controlar a toda una sociedad. Bienvenidos al segundo capítulo de este oscuro recorrido. Hoy hablaremos de la rueda del sufrimiento, una práctica que parece sacada de una pesadilla medieval, pero que fue muy real durante siglos. Esta no era solo una forma de tortura, era un ritual diseñado para enviar un mensaje claro: desafía las reglas, y esto es lo que te espera. La rueda del sufrimiento funcionaba como un símbolo de poder absoluto. Las víctimas eran atadas a una gran rueda de madera o hierro, con sus extremidades extendidas y aseguradas. El objetivo no era simplemente infligir dolor, sino maximizarlo de manera que sirviera como advertencia para otros. Era una forma de decir: este es el precio de desafiar el orden. Lo que hace que esta práctica sea particularmente inquietante no son los detalles físicos, sino el contexto social en el que se utilizaba.
Imagina vivir en una época donde las ejecuciones públicas eran eventos sociales, donde las personas se reunían para ver cómo otros pagaban por sus crímenes. Era una forma de entretenimiento, pero también de control social. Al mostrar el destino de aquellos que rompían las reglas, las autoridades enviaban un mensaje claro: no desafíes el sistema, porque esto es lo que te espera. Ahora, detengámonos un momento a pensar en el impacto psicológico. La rueda del sufrimiento no solo afectaba a la víctima, también afectaba a quienes la observaban. Piensa en esto: si fueras testigo de una escena así, ¿cómo te sentirías? ¿Sentirías compasión por la víctima, o te quedarías paralizado por el miedo? Esta práctica no solo buscaba castigar a quienes desafiaban las normas, también buscaba sembrar terror en el corazón de quienes las observaban. Era una forma de mantener el control, de recordarle a la sociedad que cualquier desobediencia sería castigada severamente. Lo que hace que esta tortura sea particularmente perturbadora es cómo humanizaba al verdugo y deshumanizaba a la víctima. Piensa en esto: el verdugo no era visto como un monstruo, sino como un ejecutor de justicia. Sus acciones eran metódicas, casi artesanales, como si estuviera realizando un trabajo necesario. Mientras tanto, la víctima era reducida a un objeto de desprecio, alguien cuyo sufrimiento era merecido, incluso deseado por la multitud. Este desequilibrio moral es lo que convierte a la rueda del sufrimiento en una de las formas más crueles de tortura jamás ideadas. Y no creas que estas prácticas quedaron relegadas al pasado. Aunque hoy en día nos parece inconcebible, hay aspectos de esta mentalidad que todavía persisten. Piensa en cómo algunas sociedades modernas utilizan la exposición pública del fracaso o la vergüenza como forma de castigo. Los medios de comunicación, las redes sociales, incluso los sistemas judiciales a veces perpetúan esta idea de que el sufrimiento público es una forma legítima de justicia. Bienvenidos al tercer y último capítulo de este oscuro recorrido. Hoy hablaremos del Pozo del Silencio, una forma de tortura que parece sacada de una pesadilla psicológica pero que fue muy real durante siglos. Este método no dependía de herramientas complejas ni de golpes brutales, su poder residía en algo mucho más sutil pero igualmente devastador: el aislamiento extremo. El Pozo del Silencio era exactamente lo que su nombre sugiere: un agujero profundo, oscuro y estrecho, donde las víctimas eran arrojadas y dejadas solas durante días, semanas o incluso meses. No había luz, no había sonido, no había contacto humano. Solo 4 paredes de piedra, un techo invisible y un silencio abrumador que parecía devorar cualquier atisbo de esperanza. Imagina estar atrapado en ese espacio, sin saber cuándo, o si, saldrás alguna vez. Lo que hace que esta tortura sea particularmente cruel es cómo juega con la mente humana. En ausencia de estímulos externos, el cerebro comienza a crear sus propios. Las víctimas reportaban alucinaciones auditivas y visuales, voces que las perseguían, sombras que se movían en la oscuridad. Algunas incluso comenzaban a hablar consigo mismas, solo para romper el silencio opresivo. Pero aquí está lo más escalofriante: estas alucinaciones no eran siempre benignas. Muchas veces, las víctimas experimentaban visiones aterradoras, escuchaban gritos que no existían o sentían presencias invisibles que las observaban desde las sombras. El Pozo del Silencio no era simplemente un castigo físico, era una forma de destrucción psicológica. Las autoridades sabían que el cuerpo humano podía resistir mucho, pero la mente tenía un límite. Historias cuentan de víctimas que emergían del pozo irreconocibles, incapaces de hablar, moverse o interactuar con otros. Habían perdido no solo la cordura, sino también su humanidad. Lo más perturbador no es solo el sufrimiento individual, es el mensaje que enviaba esta práctica. Al encerrar a alguien en el Pozo del Silencio, las autoridades no solo buscaban castigarlo, querían borrarlo. Era una forma de decir: tu existencia ya no importa. Eres invisible, irrelevante, olvidado. Esta deshumanización completa es lo que convierte al Pozo del Silencio en una de las formas más crueles de tortura. Aunque hoy en día nos parece inconcebible, hay aspectos de esta mentalidad que todavía persisten. Piensa en cómo algunas cárceles modernas utilizan el aislamiento prolongado como forma de castigo.
Los prisioneros son colocados en celdas diminutas, privados de contacto humano y estímulos externos durante largos periodos. El objetivo sigue siendo el mismo: quebrar la mente para controlar al individuo. Historias cuentan de víctimas que perdieron toda noción del tiempo mientras estaban en el pozo. Días se sentían como semanas, semanas como meses. Era una forma de decir: este es el precio de desafiar el orden. Sin embargo, lo que hace que esta tortura sea particularmente cruel no es solo el sufrimiento mental. Es la impotencia absoluta que provoca.